Imagina que estás en una reunión, cenando con amigos, súper tranquilo, y de repente alguien empieza a criticar a alguien que no está. De repente otro interrumpe y empieza a hablar de sí mismo. Y cada vez que intentas meterte tú en la conversación para decir que algo tú también lo viviste, te interrumpe constantemente. ¿Te suenan escenas como esta? Es obvio que las personas empezarán a justificar el por qué se dio esta situación. Será por ego, porque así es él, porque es una persona que está ensimismada y habla de sí mismo. Lo que quizá no sabes es que tal vez estés frente a personas de personalidad tóxica y que esta toxicidad puede afectarte a tu salud mental mucho más de lo que te puedes imaginar. La toxicidad no siempre es tan obvia, no siempre se nota a primeras de cuentas. Es algo que puede tener trasfondos manipuladores, disfrazados, sutiles, pero que a la vez pueden tener elementos muy importantes en una relación que no sea deseable. John Mark Green, poeta y escritor contemporáneo conocido por sus reflexivas y profundas citas sobre relaciones humanas, nos dice que las personas tóxicas se adhieren como bloques de cemento atados a los tobillos y luego te invitan a nadar en aguas envenenadas. En este episodio vamos a explorar 14 perfiles de personas tóxicas, desde el narcisista que necesita reflectores para poder alimentarse hasta el gaslighting que te hace dudar incluso de tus propias realidades. Te prometo que al final no solo aprenderás a identificarlos, también vas a descubrir cómo protegerte de ellos y lidiar con ellos de la mejor manera posible. ¿Estás listo para abrir los ojos a un mundo de actitudes que pueden cambiarte la vida y que una vez que tú las conozcas te puede cambiar tu perspectiva del mundo para ver las cosas de tus relaciones completamente distintas? ¿Qué tal? De verdad es un gusto estar aquí, estoy encantado de la vida de estar aquí en un podcast más de Mi Psicólogo. Yo soy Juan Pablo Arredondo y quiero felicitarte por estar aquí porque eso significa que te importa cuidar de ti, te importa cuidar de tu salud mental, porque claramente este es un espacio para reflexionar, para aprender y sobre todo para crecer juntos. Y bueno, solo te recuerdo, estos podcasts están sustentados en toda la experiencia clínica. La verdad es que yo no soy un terapeuta de teoría y de nada más de lectura, ¿no? Yo esto lo estoy trabajando con ustedes desde la práctica cotidiana. Y la verdad es que es un gusto que podamos juntos crecer. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque puede ser muy incómodo para algunas personas, realmente es esencial para entender nuestras relaciones humanas, y es el asunto de las personas tóxicas. Escuchar esta frase te puede evocar a muchísimas cosas, puede hacer que pienses en las relaciones de pareja, puede hacer que pienses en algún familiar y demás, pero bueno, por supuesto, tiene muchísimo más que ver. Por eso es que vamos a entrar a estos 14 específicos perfiles de personas tóxicas que lo he visto en la consulta y que te voy a identificar muy bien. Pero bueno, ¿qué tal si empezamos primero explicando qué es una persona tóxica? Una persona tóxica no siempre es alguien que actúa con mala intención. A menudo, de verdad, son personas que, lidiando con sus propios conflictos, con sus miedos, con sus inseguridades, están todo el tiempo intentando vincularse de la mejor manera, pero consciente o inconscientemente pueden generar mucha negatividad a su alrededor. Suele claramente afectar nuestras emociones, nuestra energía y, en muchos casos, nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Las personas tóxicas pueden ser amigables, pueden ser cariñosas, pueden ser afectivas, pero eso no significa que no puedan, con sus energías y con sus formas de ser, a lo mejor desgastarnos de más. Lo importante aquí no es etiquetar absolutamente a nadie, sino aprender a identificar las actitudes, porque reconocerlas nos va a ayudar a protegernos y establecer límites de manera mucho más saludables, de manera mucho más específica. Ahora sí, vamos a explorar juntos a estos 14 perfiles. Cada uno tiene su propia manera de manifestarse, su propia toxicidad, y para empezar hablaremos de un perfil muy común y a la vez muy complejo. Un perfil que además hoy se ha estado manejando a la ligera.
Pareciera que todos los hombres somos eso, porque muchas mujeres, desafortunadamente, han utilizado este término para referirse específicamente a un tipo de pareja, y es el narcisista. ¿Estás listo para descubrirlo juntos? Bueno, pues vamos a empezar. El narcisista es un tipo de persona que necesita ser el centro de atención en todo momento. Estas personas buscan constantemente la validación de los demás para compensar una profunda inseguridad interna y solo ven su propio punto de vista y tienden a manipular a los demás emocionalmente para mantener el control. Pareciera que su frase favorita podría ser: mírame, escúchame, todo gira en torno a mí. Conste que estoy hablando de personas con personalidad narcisista, con rasgos narcisistas. Yo no estoy intentando en este momento diagnosticar a nadie ni hablar de una cuestión médica o psiquiátrica diagnosticada como narcisista. Por eso estas personas suelen ser el centro del universo. Un ejemplo muy cotidiano es alguien que siempre desvía la conversación hacia sus propios logros, incluso cuando otros comparten algo importante. Y entonces arrebatan muchas veces la palabra para hablar de ellos, para hablar de lo que ellos han conseguido, de lo que ellos tienen, de lo que ellos pueden, y que muchas veces utilizan esta forma de conversar para captar toda esta atención. La segunda personalidad tóxica es el sociópata. Y aunque el término te puede sonar increíblemente extremo, este perfil no se refiere necesariamente a criminales, sino a personas que carecen de empatía y actúan de manera manipuladora y muy calculadora. Usan a los demás como herramientas para alcanzar sus objetivos y rara vez asumen responsabilidades de sus actos. Estas personalidades lo que hacen es usar, es jalar agua para su molino, es buscar que las condiciones que estén a su alrededor les favorezcan. Un ejemplo muy cotidiano puede ser a lo mejor un colega que sabotea tus ideas en el trabajo para beneficiarse mientras actúa como si fuera tu amigo. O, por ejemplo, un hermano que siempre te dice: hermano, no eres lo máximo, pero a la vez está buscando la forma de salirse con la suya e incluso la forma de poderte perjudicar de manera indirecta sin que tú te des cuenta. El sociópata es encantador, pero la verdad es que también es muy manipulador. El tercero es el pesimista. El pesimista siempre encuentra el lado negativo de cualquier situación. Por mucho que intentes compartir buenas noticias y planes emocionantes, ellos tienen la habilidad de apagar esto y bloquearte por completo cualquier cosa que sea animosa. Yo siempre lo he dicho y te lo comparto, tengo por ahí un pleito con los pesimistas, porque he tenido pláticas profundas con ellos y de pronto termino yo concluyendo: a ver, lo que tú me estás queriendo decir es que es mejor ver las cosas de la fregada en la vida para estar bien y no en mi mundo color rosa, según tú, que finalmente hace que todo vea yo positivo. O sea, ¿quieres que cambie mi forma positiva de ver las cosas para ver todo horrible como tú? Perdóname, creo que eso no lo voy a hacer porque no quiero. Un ejemplo cotidiano, pues cuando alguien con el que tú estás compartiendo tus sueños, con que tú estás compartiendo algo que te súper encanta, te va a voltear y te va a decir: eso nunca funciona, se me hace que es demasiado difícil, híjole, ya viste este y este problema, se me hace que no te va a salir. Yo creo que deberías de contemplar las cosas diferente. Yo una vez intenté hacerlo y el resultado fue catastrófico. La cuarta personalidad tóxica es el mentiroso compulsivo. Creo que no necesita explicación, pero te la voy a dar igual. Para este perfil, la mentira no solo es un recurso ocasional, sino es un modo de vida. Incluso pueden llegar a creer sus propias mentiras, lo que hace más difícil distinguir entre la verdad en sus palabras. El mentiroso compulsivo llega un momento en que verdaderamente no llegas a saber si confiar o no confiar, porque de pronto mezcla mentiras con verdades y entonces hace que la verdad se sobresalga por sobre todas las cosas para que cuando vengan las mentiras, entonces puedas creerle. Ejemplos de esto hay muchísimo, ¿no? Un amigo que siempre exagera sus historias o inventa logros inexistentes, pero por ejemplo,
Otro que es muy común en los hijos. Un hijo te va a decir que él no tomó algo, que él no hizo algo, que él no reprobó algo, pero de repente te dice, es que otra mentira que tú crees que es mentira y te dice, mira, hay comprobación, y te enseña un video o hace que le preguntes a alguien en donde eso sí fue verdad. Entonces, claro, entremezclar verdades y mentiras es uno de los recursos para el mentiroso compulsivo que puede hacer que sigas creyendo en él. La quinta personalidad tóxica es el crítico. Estas personas critican y destruyen relaciones a base de rumores, de juicios constantes, nada les parece, todo está mal, siempre hay un pelito en la sopa, siempre hay un prietito en el arroz, y estas actitudes surgen en la mayoría de los casos, pues muchas veces de inseguridades, de baja autoestima, y diría yo, esto es mío, pues de cierta amarguez, ¿no? Son como Grinch estas personas que todo lo ven negativo. Un ejemplo cotidiano, pues puede ser ese familiar que siempre encuentra algo que criticar sobre tu apariencia, sobre tus decisiones. Es la típica persona que de pronto uno se cuestiona si vale la pena, por ejemplo, hacer reuniones o hacer una boda o hacer un bautizo. ¿Por qué? Porque siempre están criticando algo. Esta persona que nunca nada les parece y aunque uno se esfuerce para hacer las cosas de la mejor manera, siempre hay algo que criticar. Esto, por supuesto, suele ser sumamente desgastante. El sexto es el entrometido. El entrometido siempre tiene una opinión sobre todo y no duda en involucrarse donde no le corresponde. Su actitud invade los límites de los demás. Es una persona que cree tener el derecho de meterse en lo que no le llaman. Es esta persona que siempre intenta opinar sobre situaciones que pues uno realmente no le ha dado acceso. El ejemplo cotidiano, la típica vecina que siempre está al tanto de tus movimientos y no duda en comentárselo a los demás o en decirte a ti que los demás comentan ciertas cosas de ti. El entrometido, pa' pronto, es el metiche. Y yo me pregunto cuánto nos desgasta un metiche. La séptima personalidad tóxica es el controlador. El controlador siente la necesidad de dirigir a todas las personas, todas las decisiones en su entorno y muchas de las veces bajo el disfraz de querer ayudar. El controlador navega con la bandera de lo único que hago es por los demás. Estoy tratando de organizar a los demás para que las cosas salgan mejor. Su comportamiento puede ser sofocante y generar una dinámica desequilibrada en las relaciones. El controlador como que atosiga. El controlador al principio puede ser una figura que soportas, toleras y hasta te sientes protegido y ayudado por ello. Pero al paso del tiempo, el controlador llega un momento en que tú dices, ya por piedad, déjame en paz, déjame tomar decisiones, no todo lo tienes que hacer tú desde tus propias decisiones. Yo no sé, uno de los ejemplos que podríamos tener, no sé si te ha pasado, es viajar con un controlador. Esta persona que todo el tiempo te dice a qué hora, cómo, dónde comer, dónde desayunar, dónde cenar, a dónde van a ir, que eso está feo, que eso no vale la pena ir, que ahorita ya nos vamos. Y bueno, otro ejemplo es una pareja que insiste en decidir qué te debes de poner, qué debes de usar, a dónde debes de ir, cómo te debes de comportar. Estas personas controladoras, a fin de cuentas, creen que te están haciendo un favor y puede llegar a pensar que tú también te lo están haciendo. Sin embargo, te están controlando y esto no es bueno para ti. La octava es la víctima, como se dice por ahí. La víctima perpetua atribuye sus problemas a los demás y raramente asume la responsabilidad de sus acciones. Este comportamiento pues desgasta emocionalmente a quienes intentan ayudar. Yo siempre he dicho que la víctima tiene 3 características principales. Por supuesto que no únicas, pero sí principales. La primera es que la víctima no asume las responsabilidades de sus actos, no agarra las riendas de su vida porque es víctima. Ella no es así porque quiere. A ella la hicieron de esa manera todos los factores externos. Entonces no se va a hacer cargo de sí mismo. 2. La víctima lo que va a hacer es culpar a lo que se deje. Personas, situaciones o cosas por las que esa persona está así. Por eso es que no asume
las responsabilidades de sus actos. Y 3, la víctima siempre va a esperar que los demás le resuelvan la existencia porque justamente ellos son las víctimas. Por eso, estas personas pueden ser muy desgastantes y al paso del tiempo, uno, desde la parte muy redentora, desde la parte que uno ayuda, ayudas a la víctima, hasta que al paso del tiempo te das cuenta que justamente está transitando con la bandera de víctima y eso llega un momento en que tú dices, ¿sabes qué? Se acabó. Un ejemplo cotidiano puede ser un amigo que siempre culpa a la mala suerte por sus fracasos sin reflexionar sobre sus decisiones. Culpa a los hombres porque todos son iguales y por eso le va como le va. Culpa a las mujeres porque todas son unas tóxicas y por eso tiene dificultades para vincularse. En los negocios esto es algo típico también, en donde siempre es que es el gobierno, es la situación del país, es que me transaron, es que el otro me hizo, es que nadie quiere invertir conmigo en mi negocio para vender snorkels para tiburones, ¿no? Y entonces estas víctimas normalmente terminan siendo realmente muy desgastantes. La 9ª persona tóxica es el mártir. A diferencia de la víctima, el mártir busca reconocimiento por sus sacrificios. Se sobrecarga voluntariamente de responsabilidades para ganar aprobación o manipulación emocional de los demás. Es decir, hace cosas por los demás para después poderla cobrar, para después poder decir que hizo eso por ti. El mártir, a fin de cuentas, te va a acabar cobrando aquello que hace por ti. Pero como lo hace siempre de buena manera, de buena gana, tratando siempre de ayudar, la factura que te pasa posteriormente pues puede ser bastante cara. Un ejemplo cotidiano puede ser un colega de trabajo, vamos a suponer que te dedicas a hacer videos y entonces uno hace pues los videos y el otro hace la parte de la producción. Y bueno, pues siempre hace el trabajo más rápido, hace el trabajo necesario, pero después se queja constantemente de eso, de todo lo que tuvo que hacer y de todo aquello que le tocó hacer de más. Estas personas pues pueden ser a fin de cuentas un tanto tóxicas y desgastantes. La 10ª personalidad tóxica es el irascible, el irritable. Las personas irritables tienen muy poca tolerancia a la frustración y reaccionan con enojo ante pequeñas situaciones que a veces parecen nimiedades. Son personas muy reactivas. Yo siempre explico y te lo explico de esta forma. Las personas normales tendríamos que reaccionar, no, dije mal, no es normales. Lo deseable es que una persona responda y haga las cosas de manera tranquila, ecuánime, proporcional, socialmente aceptada, verbalizada, prudente ante aquello que les pasa o ante aquello que no es como nosotros queremos. La persona irascible lo que hace es reaccionar de manera impulsiva, desproporcionada, berrinchuda, caprichosa, voluntariosa, agresiva ante aquello que no es como ellos quieren. Este comportamiento, por supuesto, puede generar tensión permanente y constante a su alrededor y con las personas que pues, se vinculan con ellos. Un ejemplo cotidiano es alguien que pierde la calma en el tráfico o que pega, explota, estalla con los demás cuando algo no está siendo como ellos quieren. Son personas irascibles que pierden el control de manera muy sencilla. A veces dicen o decimos, a mí no me gusta el término, que son personas de carácter fuerte. Y yo aquí te tengo una noticia. No son personas de carácter fuerte. Las personas de carácter fuerte se controlan. Las personas de carácter débil no se controlan y son irascibles. No es carácter fuerte, es carácter débil. Número 11 de personas tóxicas, el gaslighter o el gaslighting. Este perfil manipula la percepción de la realidad de los demás para controlarlos. Puede hacerte dudar de tus recuerdos o de tus propias emociones. Las personas inventan por convivir, inventan para manipular. Te pueden decir que algo que sucedió no sucedió o algo que no sucedió sucedió y esto te lo hacen con tal énfasis, de tal manera que llega un momento en que primero llegas a dudar de tu propia percepción y segundo,
llegas incluso a darles la razón y decir, tienes razón, se me hace que vi mal, se me hace que contemplé mal. Por supuesto que esto en las parejas es algo que se ve cotidianamente. Incluso esto viene, por si no lo sabías, solo como un breviario de una película de los años, me parece, 50, que se llamaba justamente así, en donde el individuo pues modifica toda la percepción de la realidad para hacer que su mujer sienta que se ha vuelto loca. De ahí viene este término. Y bueno, en las parejas se da muchísimo esto porque estás loca, eso no sucedió, no fue así, tú exageras, pregúntale a no sé quién, es que tú estás sobredimensionando, tú estás exagerando, en hombre o en mujer, ¿no? Hacia la pareja. Otro ejemplo muy común puede ser en el trabajo, ¿no? En donde un compañero te dice que estás cometiendo errores que no se han cometido y que incluso en un momento dado él puede modificar algunos de tus datos para que te des cuenta que sí habías cometido un error cuando tú lo habías hecho bien, lo corroboraste, lo verificaste y de pronto te aparece el error. Y entonces hace que esta persona hace que dudes permanentemente de tu percepción, de tu forma, de tus sentimientos. En 12º lugar de personas tóxicas tenemos al buscador de atención. Este se parece un poco al narcisista, pero el buscador de atención hará cualquier cosa por ser el centro de las miradas. Su necesidad de validación puede hacerlo recurrir a comportamientos extremos, a bailar exageradamente, a gritar exageradamente, a estas risas estruendosas, a tener, por ejemplo, a lo mejor vestimentas muy exageradas para que todo mundo voltee y que, bueno, pues se alimenta desafortunadamente de esta atención. Y digo desafortunadamente porque las personas que buscan atención generalmente buscan afuera lo que no pueden encontrar adentro. Es decir, de pronto son personas que en el exterior se alimentan para validar su autoestima, su confianza, su seguridad, y es en función de eso que ellos pues se sienten un poquito mejor, cuando en realidad pues ellos deberían encontrar dentro de ellos esta validación y esta valía en general. Un ejemplo cotidiano de esto puede ser alguien que interrumpe constantemente para hablar sobre sus problemas, incluso en momentos inapropiados, una persona que ríe exageradamente, una persona que todo el tiempo está queriendo saludar a uno y a otro y a otro y a otro, haciéndose el gracioso permanentemente. Esto pues valida justamente su propia personalidad a través del reconocimiento o de los reflectores que dirigen hacia ellos. Y a veces esto es un poco, como decía por ahí hace algún tiempo Lupita D'Alessio, porque dicen, no importa que hablen bien o mal de mí, pero que hablen. Y así es como el buscador de atención vive, buscando justo esos reflectores hacia ellos, aunque desafortunadamente muchos de esos reflectores sean reflectores negativos. En 13º lugar tenemos nada más ni nada menos que al paranoico. Paranoico ve amenazas donde no las hay. Está permanentemente desconfiando y esta desconfianza puede hacer que sus relaciones sean intensas y realmente muy conflictivas. Por supuesto que no solo pueden pensar que otros están hablando de él, que le están tirando mala onda, que las personas de alguna manera están haciendo algún tipo de conflicto con él, que son como amenazantes para la persona. A veces es uno mismo el que de pronto puedes hacerlos sentir que estás en contra de ellos. Y entonces ya no los aceptas, ya no los quieres, dijiste tal cosa porque estás burlándote de ellos o estás minimizándolos. Un ejemplo muy cotidiano es un amigo, por ejemplo, que puede interpretar permanentemente comentarios que puedan ser absolutamente neutrales como ataques personales e incluso te los puede reclamar que por qué dijiste eso, que en realidad se ponen el saco de cuestiones que son realmente negativas para ellos y estas personas de verdad puede llegar un momento en que digas, Dios mío, ¿qué es esto? Porque quisieras terminar de alejarte de ellos. En 14º lugar tenemos al quejiche. El quejiche se centra siempre en lo negativo, se parece al pesimista, también se parece mucho al crítico, pero el quejiche lo que hace siempre es dejar muy poco espacio o nulo espacio a las soluciones. Este comportamiento puede drenar la energía emocional de quienes lo rodean,
porque permanentemente la queja sobre todos los aspectos que se viven puede recaer directamente incluso sobre ti, porque pueden quejarse de cómo hablas, puede quejarse cómo lo ves, puede quejarse cómo vistes, puede quejarse que llegaste 3 minutos tarde, puede quejarse de que él puso 32 centavos más en la cuenta, o puede quejarse de que te sirvieron a ti primero que a él y él pidió primero. Y entonces el quejiche, a fin de cuentas, va haciendo que el desgaste emocional de estar con ellos sea así como... Y cuando se va, haces un... Ya, por fin se fue. Un ejemplo cotidiano, ya puse varios, alguien que ante cualquier plan siempre tiene una lista interminable de inconvenientes, de por qué no deben de ir ahí, de por qué no deben de llegar a esa hora, de por qué no tienen que salir en esos horarios, y siempre se está quejando. Esta persona de verdad es muy desgastante. Ahora ya conoces los 14 perfiles de personas tóxicas y sus características. Viene lo más importante. Saber reconocer estos comportamientos muchas veces no es suficiente si no sabemos cómo identificarlos. En nuestra vida cotidiana vivimos permanentemente personas tóxicas. Pero ¿cómo puedes darte cuenta de si alguien cercano a ti es una persona tóxica? O incluso, ¿cómo podrías identificar si tú mismo eres una persona que está mostrando algunas de estas conductas? En la siguiente sección te daré una guía práctica y sencilla para identificar a una persona tóxica. Esta guía de 5 pasos para identificar a una persona tóxica. 1. Observa cómo te hace sentir. Una persona tóxica a menudo genera emociones negativas como ansiedad, como tristeza, agotamiento después de interactuar con ellas. Pregúntate, ¿me siento bien conmigo mismo después de pasar tiempo con esta persona? ¿No me siento desgastado, cansado, fastidiado, incluso a veces de mal humor cuando veo a esta persona? Cuestiónate cómo te hace sentir. Identifica patrones de comportamiento. Fíjate si la persona muestra actitudes repetitivas, como manipular, como criticar constantemente a todos los demás o siempre buscar ser el centro de atención. Estos patrones suelen ser indicativos muy claros de toxicidad, por eso, mucho ojo. 3. Evalúa si respetan tus límites. Una persona tóxica tiende a ignorar, a desestimar por completo tus necesidades. Tú y nada son lo mismo, no le importa lo que tú piensas y sientes. Son personas que se van más allá y se van metiendo y no respetan tu espacio, a veces ni siquiera físico, tu espacio vital, tu espacio de movimiento, incluso intelectual. Si constantemente te imponen o te hacen sentir culpable porque es que yo todo lo hago por tu bien y siempre quiero que tú estés mejor que nunca, yo solo por eso te lo digo, pero están metiéndose en tus límites, puede ser claramente una señal de toxicidad. Tienes que tener cuidado con estas personas que no respetan tus límites, pero acuérdate, no necesariamente una persona por tu linda carita va a respetar tus límites. A veces es necesario imponer. Nota si hay reciprocidad. Las relaciones saludables son como un intercambio equitativo. Es un da y da. Es como si tú estuvieras en un álbum del mundial queriendo dar estampitas al otro, pero el otro nunca te regresa ninguna estampita. En donde tú le dices, oye, yo te doy a Ronaldo, te doy a Messi, te doy a Ronaldinho, y el otro no te da nada. O voltea y te dice, ok, ya me diste estos 3, yo te voy a dar a Cuauhtémoc Blanco. Es algo que necesita un intercambio recíproco. Si te encuentras siempre dando más de lo que recibes, o si la persona solo aparece cuando necesita algo de ti, podría tratarse de una relación tóxica. Esto yo a veces lo digo como chiste. Yo luego digo como la ranita René. A veces creo que la gente solo me busca cuando tiene problemas. Luego me acuerdo que soy psicólogo y se me pasa. 5. Híjole, la verdad es que puede tener algunos asegúnes, pero créeme, es muy importante. Escucha a otros
o reflexiona sobre las advertencias de otros. Si otras personas permanentemente te están mencionando actitudes problemáticas o si tú mismo has tenido dudas sobre estas relaciones, confía en esas observaciones y reflexiona. La mayor parte de las veces cuando nosotros estamos en relaciones muy tóxicas, dejamos de ver, velamos, justificamos, creemos que así es, que es por cariño, que es porque nos quieren ayudar, porque ha tenido muchos problemas en la vida, porque el pobrecito quién sabe qué vivió en su infancia. Y entonces nos pasamos justificando actitudes. Sin embargo, los demás van a ver de manera muy clara y muy directa que esas personas te están usando, te están manipulando, te están contaminando, están utilizando de tu propia energía para vivir, que te están limitando, que a veces sirven como anclas. Te puedo poner ejemplos en donde parejas que tenían una relación muy tóxica, de repente terminan y alguno de los dos empieza a despegar y le empieza a ir bien y empieza a irle maravilloso en la vida. ¿Por qué? Porque esa persona tóxica, en esa relación tóxica, lo estaba anclando. Nuestra intuición y los comentarios externos pueden ser clave fundamental para identificar estas situaciones. No hay que hacer oídos sordos a lo que los demás nos dicen. Concluyendo, bueno, pues recuerda que todos podemos mostrar ciertos comportamientos tóxicos en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque son comportamientos que vamos aprendiendo en nosotros mismos, los vamos viendo en los demás. A veces son recursos que utilizamos verdaderamente para conseguir lo que queremos. Digo, no puedo pensar a lo mejor en un vendedor que no pueda tener pues por ahí ciertas cuestiones pues manipuladoras, medio tóxicas. En la pareja a veces pues sin querer incurrimos en victimizarnos, en hacernos los mártires, en culpar, en tal vez criticar absolutamente todo. La clave está en ser conscientes y reflexionar clara y directamente sobre esto y trabajar en esto. Hay algo que yo le llamo un desarrollo personal o un crecimiento personal, que lo divido en tres fases. Primero, identifica en qué le estás regando. 2, reconoce en qué lo estás regando. Como alcohólico, ¿no? Reconozco que tengo un problema. Primero lo identifico y luego reconozco. 3, cámbialo, porque cuando no hay cambio, no hay crecimiento. Del mismo modo que puedes identificar estas actitudes en los demás, pues también puedes identificarlos para ti. Y no se trata de juzgar a los demás y que te vuelvas ahora tú el juzgador o el diagnosticador de conductas, sino se trata de proteger tu bienestar emocional y aprender a establecer límites de manera clara y directa. En verdad, hemos concluido por hoy. Te doy las gracias por acompañarme en este podcast y espero que este episodio te haya ayudado a reflexionar y a ver tus relaciones desde una nueva perspectiva, desde un enfoque un poco distinto que a lo mejor te explique por qué has estado enganchado en algunas de estas relaciones. No dejes de seguirme en mis redes sociales como Juan Pablo Arredondo H, en Facebook, en Instagram, TikTok, por supuesto también en YouTube y por supuesto también en Spotify. Si alguien piensas que le puede servir este podcast o alguien que le puede hacer falta porque lo necesite, pues no dejes de compartirlo porque créeme, para mí una de las cosas más importantes que tiene este podcast es llegar a la mayor cantidad de personas posibles para ayudar, aunque sea con un pequeñito granito de arena. Y no dejes de escucharme en los próximos episodios. Nos escuchamos pronto.